Entrevista de la 99.9 Radio de Valencia con motivo de la entrega de la beca CUAES al proyecto Laboratorio Insonoro de AICCV. Día 15 de febrero del 2019, lugar Capitanía General de Valencia. Entrevistador 1, señor Juan M. Domenech, subtitulado amarillo. Entrevistador 2, señor José Luis García, subtitulado verde. Entrevistada 1, señora Adela García, implantada coclear y docente del proyecto, subtitulado azul. Entrevistada 2, señora Laia Zamora, presidenta de AICCV, subtitulado rojo. Creo que ya vamos a tener en unos segundos a la becada o a la premiada, en este caso, de la Fundación CUAES. Ahora rápidamente tenemos aquí a José Luis García Canet, que nos va a presentar a la persona que ha recibido esa beca y que ha sido premiada. A ver, José Luis, preséntame a nuestra primera invitada hoy de la Fundación CUAES, porque hemos sido una de las becadas, ¿no? Que tenemos aquí. Sí, una de las becadas. ¿De la asociación? La asociación pues tenemos aquí a la presidenta de la asociación Cocleares de la Comunidad Valenciana, Laia Zamora. Esto lo explico yo para que lo entienda mi madre, porque claro, si lo explicas así de golpe, sí, pues, la gente una persona está sorda, y yo he tenido 2 abuelas sordas, tengo amigos que son sordos, pues entonces le llevan a esos audífonos, pues bueno, ellos lo que hacen es implantarlo dentro, y están con unos avances extraordinarios. Enhorabuena y muchas gracias para todos los que sufren y estáis ayudando a que tengan una vida mejor, porque solo el que tiene problemas, y nosotros que estamos en la radio, yo que tengo los cascos siempre muy altos, solo los que sufrimos de esas cosas sabemos lo complicado que es, ¿no? Y tenemos un ejemplo aquí. No, es verdad. Adela García. Adela. Sorda e implantada, ¿no? Sí, sí. Mira ahí cómo no se oye bien, y qué guapa está. Adela, cuéntanos tu experiencia. Yo nací como una persona oyente, pero luego a los 13 meses se me hinchó la rodilla, pero de una manera muy exagerada. Entonces mi madre me llevó al hospital y estuve un largo tiempo ingresada. Y se ve que de un medicamento que me dieron para quitar esta infección produjo esta sordera. Pero en ese momento no se dieron cuenta, sino que se dieron cuenta más tarde. Cuando ya estaba en casa, se dio cuenta mi abuelo porque había un juguete que jugaba con mis primos y todos les molestaba y yo no decía nada. Y le dijo a mi madre, aquí hay algo raro. Fui al médico otra vez y ya me lo detectaron. A los 2 años fue implantada el primer implante y luego a los 13 el segundo. Y ahora soy bilateral, llevo 2 implantes. Qué bien, y miren qué bien habla, qué bien escucha y qué guapa está y que cómo se demuestra que se puede superar esto, ¿eh? Enhorabuena, muchas gracias, y yo creo que os merecéis mucho esa beca y ese premio que habéis recibido hoy. Pues la beca que hemos recibido hoy, de la beca CUAES, es principalmente justamente al revés. Lo que intentamos es que no haya más personas que no haya más, sordas, que no haya más, claro. entre nosotros, porque claro, toda organización quiere ser más grande, pero nosotros no, nosotros queremos la prevención y cuidar para que no lleguemos aquí. Entonces, la prevención, el proyecto que estamos intentando hacer es para ir a las escuelas con adolescentes, avisarles y comentarles los peligros que tiene la contaminación acústica, los volúmenes altos en la música, y para que en el futuro no se conviertan en personas sordas, como Adela aquí presente. Oye, ya que estamos y tenemos la oportunidad de preguntarte, ¿qué es el implante coclear para la gente que no lo conozca? Pues es un dispositivo que se implanta, tienes que pasar por quirófano. Después de que, por ejemplo, un audífono no funcione, no sea suficiente, pues la siguiente paso sería pues pasar por quirófano y ponerle un implante coclear. Con ello, la mayoría de casos escuchan de nuevo, como por ejemplo Adela. Adela, ¿y eso tú, por ejemplo, para tu vida normal, ni te molesta, ni te enteras, no hay ningún problema, o tienes que llevar algún tipo de cuidado? No, yo llevo una vida normal. Tengo alternativas, sí, las puedo utilizar cuando quiera, me vea que las necesito, pero hasta ahora lo he llevado todo normal. O sea, no me ha impedido nada. Oye, ella por ejemplo, es una candidata, ¿no? A ese implante, ¿no? Que le habéis puesto. Exacto. Ha pasado por un proceso, ha sido candidata, los médicos han decidido que sí, que ella era candidata, y entonces le han puesto el implante. Actualmente incluso le han puesto 2.
¿Qué prevención tendríamos que tener para evitar que llegáramos a esta situación? Pues, por ejemplo, lo que se debería es intentar que no hubiera a volumen alto, escuchando incluso la radio. No sé, como estoy yo ahora con los casos tan altos. Exacto. Lo que se debería también es vigilar que cuando vas a una discoteca, a un concierto, no lo hace nadie, pero deberían llevar tapones. Y yo soy de las pocas que cuando voy a un concierto me pongo en primera fila, pero llevo tapones y la gente me mira raro. ¿Qué haces aquí en primera fila? ¿Y cómo oyes el concierto? Lo oigo perfectamente. La única diferencia es que se bajan unos decibelios. Ajá. Y eso protege mis oídos, pero me deja disfrutar ahora y dentro de 20 años o dentro de 50 años. No me quedaré sorda dentro de 20 años por el hecho de que he querido disfrutar un solo día un concierto y me he quedado sorda solo por disfrutar ese concierto y no he podido disfrutar nunca más ningún concierto en el futuro. Más prevenciones y más casos como ese, que me ha gustado mucho este caso. Y es curioso, tan habitual que nos ponemos todos ahí con el chunda chunda en la discoteca al lado del altavoz y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es mucho daño, y más la gente de la radio como nosotros, que a mí me encanta. Yo estoy buscando siempre el botón, digo, súbeme Arturo, súbeme Arturo, a tope. Yo tengo el adrenalina. Yo quiero más. Exacto. La gente que va a correr, por ejemplo, le encanta ir corriendo con la música a tope. No es necesario realmente, y es mucho mejor además llevar cascos que te aíslan del sonido exterior. Entonces no hace falta que subas tanto el volumen que si llevas auriculares. O sea, unos buenos auriculares. Unos buenos cascos, no auriculares. Cascos mejor que auriculares. Exacto. O sea, esos auriculares tan pijos que llevamos ahora, inalámbricos, estas tonterías, no son buenos. Eso, Adela, no son buenos. Hay que llevar los cascos que llevamos nosotros ahora, por ejemplo, ¿no? Exacto. Unos Aunque profesionales. parecemos unos marcianos, como nosotros, pero estos son mucho mejores porque te aíslan. Son muchísimo mejores. Más consejos, sí. Más consejos. Todos los que tú quieras. Vale. Al bañarnos, por ejemplo. Exacto, cuando nos bañamos nos tenemos que vigilar mucho al salir de secarnos correctamente, ¿vale? Porque el oído tiene infecciones con mucha facilidad y puedes tener tinnitus y otro tipo de infecciones si no te los secas correctamente. ¿Vale? Yo que he tenido, repito, yo me he criado con dos abuelas que eran completamente sordas, que vivieron hasta los 100 años, que leían los labios perfectamente y que entonces no había subtítulos en la tele, vivieron hasta los 100 años, ya te digo, pero ellas la tele pues se aguantaban y tal, pues intentaban siempre, como eran muy coquetas, decir que no estaban sordas, pero claro, he tenido a mi alrededor mucha gente. Entonces, por ejemplo, he conocido gente que ha hecho deporte teniendo un oído que no oían y el otro sí, y lo ocultaban, pero lo difícil que es eso, hacer deporte. O por ejemplo, yo he tenido una amiga bailarina que era sorda de un oído, y mantenerle y no tener vértigos y todo eso es muy difícil. Ahora con esto se puede solucionar. Sí, ahora con los implantes cocleares se ha visto un cambio sustancial en que van a la universidad, como por ejemplo Adela, que puedes explicar tú que tú también estás estudiando. Sí, yo estoy estudiando magisterio primaria. Al curso? principio me daba un poco de pánico porque tenía la sensación de que no iba a escuchar a los niños en la clase, porque no es uno, son 25, que eso es lo que más cuesta a una persona sorda, cuando hay mucha gente hablando al mismo tiempo. Pero luego he visto que para qué, yo voy a arriesgarme porque es una cosa que me gusta, y me gustaría tratar con alumnos sordos también, para concienciarlos y para que tengan como un modo de ejemplo, porque ¿cuántas personas sordas has visto como ejemplos? Yo, por ejemplo, nadie. No he tenido nunca un ejemplo con el que reflejarme, y me gustaría hacer algo para ellos. Y sobre la universidad no tengo ningún problema, estoy al día, los profesores empatizan mucho conmigo, me ayudan y poco más. Y la gente también sorprendida, ¿no? También un poco al igual que tú por el este implante, que está haciendo, ¿no? Esta asociación, tú no sabes lo importante que es. Sí. Y el ejemplo es Adela, y de verdad que yo estoy muy orgulloso, y que la Fundación Quaes les haya becado demuestra el bien que está haciendo la Fundación Quaes y AFCIRES con toda la gente que hace un gran trabajo, como es esta asociación de implantados cocleares de la Comunidad Valenciana. Pues enhorabuena, de verdad. Muchísimas gracias. Y Adela, a seguir así, dando ejemplo, y sobre todo lo que has dicho, lo último es muy bonito. Hablar con chavales que estén en tu misma situación, con gente que esté en tu misma situación, para decirles, es posible, mirarme, es posible llegar ahí. Y que nadie diga eso de mudos, no existen los mudos. No existen, lo digo porque me da una rabia a mí cuando digo eso, los que sabemos, ¿verdad que sí que nos da rabia, Adela? Sí, sí, a mí igual, simplemente, si eres sorda tienes que ser muda. Es que no existen los mudos. No existen los mudos. Más bien hay que vigilar, porque a Adela hay que hacerla callar. Adela, te vamos a fichar para la radio, que veo que no paras,
Tienes que venir a alguna tertulia nuestra de por la tarde, para Valencia Parla seguro que sería una buena tertuliana, ¿eh? Te vamos a fichar. Ya te digo yo, vas a venir alguna tarde a hablarnos y a dar ejemplo, ¿eh? Tenemos un programa muy chulo por las tardes que yo creo que te lo puedes pasar muy bien, ¿eh? Porque además viene también la Fundación Quaes. Te hablaré yo con Lorena Saus y te voy a fichar, ¿eh? Vale. Vale, muchas gracias a las dos. Muchísimas gracias.